Matemático Germán Rojas, él es miembro académico del Consejo de Educación Superior del CES, quien lleva adelante el proceso para la inscripción de los nuevos, de los estudiantes, más bien de las universidades cerradas dentro de este proceso, de este gran proceso de evaluación. Bienvenido, matemático. ¿Cómo les ha ido en este proceso? Entiendo yo que hubo el plazo de un mes para que los estudiantes puedan inscribirse en el sistema y luego determinar cómo va a ser su proceso de culminación de estudios. Bienvenido. Buenos días. En realidad podríamos considerar que el proceso ha sido muy exitoso, puesto que de los 38.000 estudiantes que se esperaba, tenemos ya inscritos cerca de 35.000. Quiere decir que casi todos están inscritos. El plazo termina este sábado. Así es que todavía tienen tiempo de inscribirse. Ahora, un serio problema con el que nos topamos es que la información que teníamos en el sistema, que fue suministrada bajo juramento por los rectores de las instituciones suspendidas, ha tenido muchísimos errores. ¿Qué tipo de información, por ejemplo? La información referente a datos personales, el número de cédula, por ejemplo, y algo más grave, los créditos aprobados por los estudiantes. Eso ha hecho que de emergencia realmente creáramos una solución que consiste en que durante toda esta semana están trabajando brigadas de estudiantes que se han desplazado a diferentes ciudades del país para atender las quejas de los estudiantes, registrar las que no, sobre todo los problemas académicos y corregir lo que puedan corregir ese rato, por ejemplo, un número de cédula. En cambio, en el número de créditos, ellos tienen la obligación este rato de registrar las quejas para que luego de una auditoría académica en el Consejo podamos corregir los errores. En el tema de los créditos, ¿qué quiere decir esto? Que algunos estudiantes, por decirle, aprobaron 10 créditos y solamente se registraron 8. Exactamente, o sea, el estudiante dice, pero si yo ya estoy en tercer año, ya parezco como que recién estaría en primer año. Es decir, con unos 50, 60 créditos, cuando él dice yo ya aprobé unos 150. ¿Pero esa es una falla del sistema? ¿Es un problema administrativo? Es una falla en el suministro de la información que hacían las universidades, que recordemos que se lo hace automáticamente. Cada rector tiene una clave personal y él bajo su responsabilidad introduce en el sistema las notas de los estudiantes de todas las carreras año por año y los títulos que emite la universidad. Han habido algunas, y quiero referirme específicamente a la universidad, no recuerdo el nombre, pero es una universidad en Lago Agrio, donde los estudiantes pues no han tenido la suficiente información. ¿Qué tipo de trabajo realiza el CES ahí justamente para dotar de la información necesaria para el proceso? Justamente lo que hemos hecho es crear brigadas que se han desplazado a las provincias. Por decir algo, en la provincia de Morona, Santiago, tenemos en Gualaquiza una brigada que está en la ESPEA, en Morona tenemos también la ESPEA en la biblioteca virtual y en Sucúa está también desplazada una brigada y así en todas las provincias, ¿no es cierto? Porque era necesario que alguien les atienda a los estudiantes. Entonces, ¿qué hemos hecho? Formar, en este caso nos ayudó la Universidad Central con estudiantes de niveles superiores, les capacitamos a ellos para que puedan atender las quejas de los alumnos. ¿Qué ha pasado con este inventario de los bienes de las universidades? Se hablaba de que tenían que sumar alrededor de 30 a 40 millones, o que sumaban estos bienes justamente para luego revertirlos en favor de los estudiantes, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado con ese tema? El tema realmente es grave. No es el caso de todas las universidades, pero en algunas universidades simplemente nos encontramos que eran lo que decíamos una especie de carcasa de universidad. No hay nada. O sea, se llevaron todos los bienes que deberían estar y deberían pertenecer a la institución. ¿Qué quiere decir que se llevaban? Quiere decir que las instituciones trabajaban en locales arrendados, generalmente allegados de los que administraban las universidades, de los supuestos dueños. Y pagaban cantidades enormes de dinero por los arrendamientos y desde inicios de este año ya dejaron de pagar arriendos, dejaron de pagar sueldos, no pagaron al SRI lo que retenían del impuesto a la renta, por ejemplo, no pagaron al IES. Es decir, les retenían a los empleados, a los profesores, y ellos no pagaban el dinero. Ese es delito, claro está. Entonces estamos en un caso gravísimo en que las instituciones no tienen recursos. Y este rato nosotros vamos a las universidades, les abrimos y los empleados dicen, ¿quién nos va a pagar los sueldos? Naturalmente, quien tiene que pagar los sueldos son los empleadores que les emplearon. Ellos son los responsables de la ley. Pero hay administradores en este momento, administradores temporales. Pero los administradores son representantes del Estado para continuar con la administración, pero de ninguna manera el Estado puede financiar algo que desviaron los fondos de otras personas. Frente a esa situación justamente específica y este problema social que se ha creado con los empleados,
¿Qué alternativa hay? Si es que usted dice que no existen los fondos, ni siquiera hay los bienes para pagar, ¿qué se va a hacer con esta gente? O sea, lo que tenemos es que en este caso, como hay estudiantes que tienen que terminar en la propia institución, porque durante este año todavía van a funcionar para poder dar oportunidad a los estudiantes de último año que terminen sus estudios ahí, estos estudiantes se matricularán. Entonces, ahí ingresarán lo que normalmente pagaban por matrículas y con esos fondos atenderemos lo más básico, ¿no? Lo demás, pues yo ya veo que es una cuestión penal, incluso que los perjudicados deberían reclamar por la vía judicial. ¿Son los perjudicados, no los administradores temporales? Los perjudicados, naturalmente, los administradores están para administrar la liquidación de las instituciones. Han habido algunos comentarios en el sentido de que varios administradores se han retirado justamente por la serie de problemas que existen. Se hablaba del caso en Ambato, otro en Quito y en algún otro lado. ¿Es cierto eso? Sí, sobre todo una señora se retiró por razones de salud, otros adujeron razones personales, pero debemos indicar que en ningún momento las instituciones quedaron en acefalía, puesto que cada administrador tenía ya su equipo de trabajo y se lo asumió. Y en el caso de ayer, por ejemplo, en una universidad Pérez Guerrero de aquí, inmediatamente el administrador, el coordinador de todos los administradores, asumió la dirección de la institución. Ahora, ¿qué tienen que esperar en este momento los estudiantes? Luego de que culmine este plazo de un mes para la inscripción, ¿cuál es el siguiente paso? Termina esta semana, ¿no es cierto? Durante toda esta semana están las brigadas para corregir los errores, para detectar los errores, más bien dicho. La semana del 14 vamos a corregir todo lo que sea de corregir en base a auditorías académicas, porque nosotros necesitamos verificar que efectivamente con pruebas, con listas de notas firmadas por los profesores, los estudiantes aprobaron los créditos que dicen. Y a partir del día lunes, lo que ya se tenga listo, ya se empezarán a emitir los récords académicos, que los emitirá el propio CES en un papel de seguridad que va a imprimirse en el Instituto Geográfico Militar para Seguridad, en un formato único para evitar falsificaciones. Entonces, con esto ya los estudiantes de niveles intermedios, es decir, aquellos que tienen aprobados ya por lo menos 50 créditos y les falta más de un año para graduarse, podrán acudir a otras instituciones para matricularse. Justamente esa es la inquietud. ¿Qué tipo de instituciones están vigentes para matricularse, para seguir con esa carrera o una carrera afín? ¿Y cómo se va a hacer este tipo de selección, de distribución? Ya, ahí tenemos dos posibilidades. Los estudiantes pueden, el momento que se inscriben en el sistema, escoger de entre un listado de las carreras vigentes que les aparece en el sistema, ¿no? Y ellos escogen varias posibilidades en varias universidades y se inscriben. Entonces, para ello se tienen suficientes cupos. Tenemos carencia en una o dos carreras que estamos conversando naturalmente con las autoridades de las instituciones para que exista. A la larga vamos a tener cupos para todos los estudiantes. Y la otra posibilidad es en carreras que hemos considerado de suma importancia porque son de interés público, sobre todo en lo que tiene que ver con educación en derecho, en comunicación social, y en otras carreras que simplemente no encontrábamos dónde ubicarles, por ejemplo, en administración portuaria, por ejemplo, en gastronomía, en teología. Hemos creado carreras de titulación especial. Entonces, son carreras organizadas por el Consejo de Educación Superior que se impartirán en diversas instituciones que nos ayudaron a crear los planes de estudio de estas carreras. Unos pocos segundos por otra respuesta final. ¿Los estudiantes tendrán que pasar un proceso de evaluación? Naturalmente, cuando van a otras instituciones, cada institución tiene su forma de homologar los estudios, que puede ser mediante la revisión de documentos o mediante la toma de exámenes. Y en el caso de las carreras de titulación especial, el requisito indispensable es disponer de los créditos aprobados, pero también pasar un examen de ubicación, porque recordemos, todo este proceso se da por garantizar la calidad. Muy bien. Gracias al matemático Germán Rojas, miembro académico del Consejo de Educación Superior del CES.